Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen todos los martes, es un gusto poderles saludar nuevamente desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poder compartir con ustedes hoy nuevamente. Y damos también la bienvenida a la hermana Raquel. Gracias. Hermana Raquel, qué bueno que esté con nosotros nuevamente en este programa. Y hoy vamos a tener una parte, una parte más de la temática que hemos venido estudiando durante varias semanas. Así de que vamos a comenzar el programa y para ello vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Por favor, nos acompaña. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Agradecidos por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias porque también podemos llegar a las personas con este programa. Te rogamos, Señor, tu bendición para cada una de las personas que se conectan, que están siguiendo la programación. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas y va a dar información sobre la temática de hoy. Te pedimos, Señor, que tú puedas regalarnos también tu Santo Espíritu en nuestros corazones, que podamos ser edificados con tu palabra. Bendice también nuestras familias, bendice nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Oramos por aquellos que están pasando por necesidades. Tú seas supliéndolas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente damos la bienvenida a cada una de las personas que están hoy con nosotros. Y qué bueno poder llegar a su casa, a su trabajo o donde se encuentre en este momento. Estamos para continuar con la temática que estamos hablando acerca de la alimentación, especialmente la parte del vegetarianismo en la Biblia. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra y hablábamos acerca de si comió pescado. En el anterior programa también estamos hablando sobre la Pascua, si había comido el cordero. Estos temas ya están, así de que los que están hoy por primera vez, ustedes pueden también conectarse o mirar en la página de la Asociación General y ahí pueden seguir la temática. Y no olviden también escribirnos si tienen preguntas, si tienen algún comentario, pueden hacerlo al correo de info@sda1844.org. Y hoy vamos a tratar acerca de las epístolas paulinas. Hermana Raquel, tengo algunas preguntas en relación a esto, a la parte de las epístolas paulinas y lo de la temática que hemos estado analizando durante estas semanas. Y una de ellas es porque el tema de la alimentación cárnica era un asunto de polémica en la iglesia primitiva. Bien, las epístolas escritas por Pablo ocupan la mayor parte del Nuevo Testamento, así que es un autor muy prolífico como tal y por inspiración divina quedaron como parte de los libros sagrados. Generalmente tendemos a idealizar la primera fase de la era cristiana, sin embargo, ellos sufrieron un gran choque cultural. Por una parte, judíos convertidos al cristianismo y por otra parte, gentiles convertidos al cristianismo. Y conformaron iglesias conjuntas en áreas donde la mayoría de la población era gentil y que ahora se convertía al cristianismo. Y aunque en algunos lugares la población judía originaria era una minoría, sin embargo, representaba un elemento de peso significativo en el desarrollo del cristianismo. Por lo tanto,
no diríamos el conflicto, pero sí la combinación de ambas culturas llevó en muchos momentos a importantes crisis, como veremos en el día de hoy, dentro de la estructura organizativa y de los miembros que componían la Iglesia. Eso no llevó a ninguna ruptura, sino inclusive a una mejoría y a una extensión mayor del mensaje, pero hubo desafíos importantes por esta combinación de distintas culturas, idiomas y religiones iniciales de donde provenían los nuevos conversos. Ok, muchas gracias. Y hay otro asunto, y es que en la epístola de Paulinas encontramos que habla del asunto del alimento de carne. ¿Se trata de alimentos solamente de animales limpios o inmundos también? Ya, eso es muy importante porque si recuerdan la primera presentación de esta serie, y esta es la número 5, está relacionada directamente con el periodo histórico dietético en el que les ha tocado vivir en ese tiempo. Así que ellos vivían bajo el periodo donde Levíticos 11 era absolutamente un requerimiento. Y para los judíos ese no era un tema de deliberación. Es decir, ellos se habían criado en esta cultura clara de animales limpios y animales inmundos, y cuando se convertían al cristianismo, pues eso les acompañaba, seguía estando con ellos, porque era parte de la base del cristianismo, Levíticos 11. Los elementos que se cuestionaban era el modo de procesar esos alimentos limpios. Y lo vamos a ver también para comprender mejor por qué entre los gentiles esto se convirtió en un tema de dificultad o inclusive de conciencia en estas iglesias que eran mixtas. Ya, muy bien, interesante. Y, o sea, que en otras palabras podemos decir, encontramos el vegetarianismo en las epístolas paulinas también. Absolutamente, es altamente recomendado. Lo tenemos inclusive en 2 ocasiones específicamente escrito como la máxima recomendación. Ya, pero hay textos bíblicos en el cual podemos mencionar donde el apóstol Pablo también mencionó, por ejemplo, 1 Corintios, hay uno, donde dice de todo lo que se vende en la carnicería, dice, come sin preguntar nada por causa de conciencia. Esos textos bíblicos así. Hay otro también en Timoteo, en el cual nos dice que si se hace oración, entonces todo será bueno, todo es factible comerlo, según eso, lo que podemos entender en esos textos bíblicos, entre otros. Entonces, eso ha traído como que, bueno, alguna discusión referente a esta parte de que se menciona de que es libre para comer entonces todo tipo de carne. Obviamente, si nosotros leemos ciertas porciones de versículos bíblicos sin tomar en consideración el momento en que fueron escritos y el contexto, es decir, toda la temática que rodea a esa declaración, puede llegarse a esa conclusión. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras, todas sin excepción, tienen un contexto de tiempo, de espacio y de contenido. Y el propósito del programa de hoy es presentar los 7 casos de referencias bíblicas que tenemos en las epístolas paulinas, específicamente dentro del tiempo en que fueron dadas y también el contexto en el cual fueron dadas, de modo que tengamos la comprensión de todos los versículos que le rodean y el momento en el cual fue dado, de acuerdo a las circunstancias en las que fue también transcrito y enviado a las iglesias correspondientes. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por las respuestas a estas preguntas. Seguramente ustedes tienen otras preguntas más que pueden ser aclaradas en la presentación que vamos a ver a continuación. Hermana Raquel, ¿puedes continuar, por favor? Gracias. Nuestro último tema fue lo relacionado todavía con los evangelios y fue la 5ª parte que hemos considerado hasta ahora. Esta sería la 6ª y última parte acerca de la alimentación
y con la ayuda de Dios deseamos considerar 7 aspectos referidos a la alimentación en las epístolas paulinas. Vayamos a la primera de ellas, que no es epístola paulina, sino que fue escrita por Lucas, y eso es muy interesante. Es decir, la primera referencia sobre un tema de alimentación o indirectamente relacionado con alimentos lo encontramos en Hechos 10. Esto ocurre alrededor del año 40, aproximadamente unos 10 años después de ya la ascensión de Cristo. Y es un evento bien conocido. Sabemos que Pedro estaba esperando que le dieran de comer. Él tiene una visión y en esta visión él ve cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y en 3 ocasiones, es decir, por 3 veces, de acuerdo al versículo 16 de Hechos 10, se confirma esta misma visión. Y la orden que él recibe es mata y come, mientras que la respuesta de Pedro es: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así que este diálogo se da en 3 ocasiones. Y es la primera referencia que tenemos a este tema. Y ahora vemos en el mismo capítulo de Hechos 10, en los versículos 28, 34 y 35, lo que significa. Y esto es muy importante. Y lo da el propio apóstol Pedro, entiende la misión y la decodifica. Y sabemos que es el mensaje a Cornelio, la visita a la casa de él y la conversión y la recepción del Espíritu Santo a todos, tanto a él como a su familia, que se convierten. Pero leamos los versículos. Y Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí tenemos 2 elementos importantes. El primero es que esta visión no es aplicable literalmente a la ingesta de carne. ¿Por qué? Por el hecho de que en Pedro está claramente enraizado el principio de Levíticos 11:47, hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, en una forma literal. Sin embargo, el segundo elemento que tenemos que destacar es que no se está infringiendo este principio de Levíticos 11, sino simplemente se está usando como símbolo para la introducción del Evangelio a el mundo gentil. Y el propio Pedro lo entiende cuando dice: Dios no hace acepción de personas, en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Y Cornelio era romano. Esto es muy importante en este contexto porque esta primera cita fuera de los evangelios nos vuelve a confirmar que no hay licencia para consumir alimentos inmundos, sino simplemente se aplica a la proyección del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, y la próxima mención es la segunda que encontramos, también está en Hechos, y en este caso está en Hechos capítulo 15. Y esta es muy importante, porque ocurre, puede variar, algunos eruditos lo colocan en el 45, pero lo más razonable es que hubiera sido entre el año 49 y 50, el concilio de Jerusalén, y es muy interesante lo que aquí se decide. Sabemos que la reunión se da basado en circuncisión sí o no circuncisión a los gentiles. De nuevo, enfatizamos todos los temas, los 7 argumentos que tenemos acerca de este asunto está relacionado con la inserción de los gentiles dentro del cristianismo. Ya que para ellos no había esta distinción entre animales limpios e inmundos, ni el trato que se le daba al animal sacrificado o la desangración, etc.
Entonces, en función de esta situación, se da esta asamblea de los representantes de la Iglesia, y en el versículo 28 de Hechos 15 se ha revelado por medio del Espíritu Santo lo que sí son cosas necesarias que tienen que establecerse. Entonces, el versículo 29 nos lo dice: que os abstengáis, y se refiere a los gentiles, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esa era una resolución y una circular, una carta que debía enviarse a todas las iglesias en ese momento, esparcidas especialmente en la provincia de Antioquía. Esto es importante porque nos permite constatar algo muy importante. En Deuteronomio 12, 23 estaba confirmado, y lo hemos mencionado ya en diversas ocasiones, no al consumo de sangre. Es decir, el animal, hablando siempre de animales limpios, esos debían ser totalmente desangrados. Toda la sangre debía ser drenada. Era muy importante no ingerir u ofrecer algún animal que hubiera muerto en circunstancias sospechosas. Por ejemplo, Levítico 22:8 nos dice: mortecino ni despedazado por fiera no comerás. Y aquí se nos habla de ahogado, o obviamente es un animal que no ha sido desangrado adecuadamente, y el concepto de distinción entre inmundo y limpio es indiscutible en este contexto. La tercera ocasión es muy significativa, alrededor del año 56. Vemos que hay una progresión. Ahora ya no estamos más en Asia Menor, el problema ya no está focalizado en este momento en Asia Menor, sino que lo está ya en Europa. Es la iglesia de Corinto. Y en ese lugar donde Pablo estuvo 1 año y medio y fundó el cristianismo en un mundo completamente pagano, como eran los corintios, se plantea un asunto, y es lo sacrificado a los ídolos. Recuerden que ya había una resolución de la máxima autoridad de la iglesia diciendo que, y si lo recuerdan, vamos a regresar un momento, donde se dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Eso está aproximadamente en el año 50. Ya en el año 56, esa decisión, ahora con los nuevos conversos en Grecia, se ha convertido en un asunto de dificultad. ¿En qué consistía? Vamos a leerlo. Y aquí hemos dividido esta sección en dos partes: los que tienen conocimiento de esta resolución y los que no la tienen. Veámoslo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, esa resolución es una ley. Ahora viene la problemática, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Así que el primer punto es que no se cuestiona que se puede comer, que no se puede comer sacrificado. Se está hablando de que el problema es que se sabe, dice, todos tenemos conocimiento, que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en el año 50, o sea, hacía casi 6 años antes, ya había una resolución. Pero ahora, ¿qué pasa? Si los que lo saben comen esa carne sacrificada a los ídolos, ¿qué ocurre con los nuevos conversos que no tienen el conocimiento? Y ahora viene aquí la polémica, y lo vamos a leer en el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, es decir, no todos tienen esta clarificación, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, aquí, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos que entender que los corintios eran
politeístas. Ellos tenían multiplicidad de dioses. Pero, pues también habían judíos en Corinto, que obviamente pues tenían la comprensión de los animales limpios e inmundos, de cómo había que drenar la sangre, etc. Ahora, ya había una resolución de la Iglesia del año 50 que nada que fuera sacrificado a los ídolos se podía consumir. Ahora, había los que lo sabían, pero aún así lo comían. Entonces, ¿cuál es el problema? A los que recién están empezando a convertirse y están acostumbrados a comer, entonces, ¿qué ejemplo les van a dar los que saben y lo hacen cuando está claramente dicho que está prohibido? Entonces, la solución de Pablo es la siguiente. Una, la resolución está en práctica del año 50 y estamos en el 56, así que todos tenemos conocimiento. Pero para evitar el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a comer carne, ya está, de ninguna. Ni sacrificada, ni sin sacrificar, nada. Y entonces no hay tropiezo, ni para los que saben, ni para los que no saben. Ni de los que están acostumbrados, ni de los que no están acostumbrados. Así que la solución era no comer carne, de ninguna forma. Entonces, este asunto es realmente muy importante porque confirma claramente la propuesta de solución era no comer carne jamás. Vamos a el cuarto caso. Estamos todavía en Primera de Corintios, ahora sí, en el capítulo 10. Y nos damos cuenta que esto era un grave problema en la iglesia de Corinto. Porque en el capítulo 10, o sea, 10 capítulos después, vuelve el tema. Porque ahora hay otro matiz que no estaba mencionado en el capítulo 8 y lo vamos a ver aquí. Versículo 28 dice, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien, esto puede llevarnos a cierto nivel de dificultad de comprensión. Veámoslo. No lo podemos separar de 1 de Corintios 8. En 1 de Corintios 8 el apóstol Pablo dice, mire, resolvamos este asunto, ya está. No comemos carne y no tienen problema los que comían antes o los que nunca comían, porque los que no comían acusaban a los que habían comido de hacerlo. Entonces el apóstol Pablo dije, mire, esto se resuelve muy fácil. No comemos nadie carne y todos nos quedamos tranquilos. Bien, pero ahora hay otro problema. No se trata solo de lo sacrificado a los ídolos, que ya estaba regulado en el 50 y que en el capítulo 8 del mismo año 56 se había confirmado, sino que dice de todo lo que se vende en la carnicería. Esto era otro tema que se adjunta. ¿Por qué? El nivel de sacrificios que se hacía en los cultos paganos, porque aquí estamos hablando de templos del mundo griego, de Corinto, por eso les digo que no lo podemos aplicar al templo que estaba en Jerusalén, ni a sinagogas donde no se hacían sacrificios. Estamos hablando de templos paganos, donde el número de animales que se traían y los que se sacrificaban, pues superaban el nivel de ingesta que podían tener los sacerdotes o las sacerdotisas. Por lo tanto, una gran parte de los animales sacrificados se vendían inmediatamente después y estaba muy cerca de los templos paganos, pues las carnicerías donde se vendían pues estos animales que eran sobrantes, que los sacerdotes no podían consumir. Entonces se vendía y eso generaba entradas para el propio templo. Entonces ahora el tema es así. En el mundo griego no se ofrecían animales inmundos. Esto es importante, ¿sí? Eran bueyes, eran cabras, eran ovejas, eran carneros. Estamos hablando de animales limpios aquí. Y eso es importante. Es decir, los griegos no ofrecían cerdos,
ni ofrecían animales inmundos, no porque ellos tuvieran el concepto, sino simplemente porque estos animales, los declarados limpios por parte del judaísmo, correspondían también a semidioses o combinación de dioses y hombres antropomórficos en la mitología griega, y estaban asociados con esta calidad de animales que se ofrecían. Así que en todo el tiempo que estamos hablando de animales limpios, y esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Entonces dice, si alguien viene y te dice, exactamente esta carne ha sido sacrificada a los ídolos, cuando te lo han dicho, entonces dice, no la podéis comer. Por dos razones. Uno, porque ya tienes el conocimiento, te lo han declarado, te lo han dicho. Y obviamente hay una resolución del año 50 que dice que no se puede. Pero además hay otra segunda razón, y la razón es por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser un escándalo, un motivo de tropiezo para otros. Ahora viene la otra parte. Pero si tú vas a comer esta carne, y estamos hablando de carnes limpias, y nadie te lo dice, y tú compras, ¿sí? Porque en la carnicería se vendía lo que estaba ofrecido a los ídolos y no se sabía qué era ofrecido y qué no era, lo que se había ofrecido y lo que no. Así que si tú vas y tú compras y nadie te ha dicho nada, como es el otro caso, entonces lo puedes tomar, ¿sí? Porque no tienes la constancia que ha sido ofrecido. Así que de nuevo volvimos al tema de conocer o no conocerlo. Y si recordamos que estamos en el quinto periodo dietético donde los animales limpios estaban autorizados para ser ingestos, no hay ningún problema. Y yo quisiera, algo muy interesante, es asociarlo con la cita de Apocalipsis 2:20, y es un mensaje que se da a la iglesia de Tiatira, que corresponde al periodo de la Edad Media. Y veamos lo que nos dice Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que Dios consideraba que comer algo sacrificado a los ídolos era algo que Dios tenía en contra de los que se llamaban fieles. Así que si pensamos que aquí estamos en la Edad Media y la resolución fue dada en el año 50 y obviamente hacía más de 2500 años que esa regulación se había dado en Levíticos 11, ese constante elemento de animales limpios y no sacrificados a los ídolos seguía siendo constante. Así que en ningún momento aquí hay un permiso ni una autorización para la ingesta de carne inmunda, porque no es el tema. Y segundo, el conocimiento del origen de esa carne era fundamental. Nos vamos al quinto caso, y eso es muy interesante, y esto es para la iglesia en Roma, en la capital del imperio. Lo tenemos en Romanos 14, y esto fue escrito por Pablo aproximadamente en el año 58. Y ahora aquí tienen otro problema. Había varias escuelas filosóficas greco-romanas, pero de origen griego, sobre la forma de vivir. Y los dos extremos eran los estoicos y los epicúreos. Y en Roma, justo en este periodo, era realmente importante la influencia de estas dos filosofías. Los epicúreos eran aquellos donde consideraban que el gozar la vida, el disfrutar de todos los placeres, era parte de la felicidad. Los estoicos creían en la frugalidad, en la economía, en la temperancia, en la restricción. Y esto lo vemos muy claro reflejado en la iglesia de Roma. Fíjense que la dinámica aquí es completamente diferente a la que estamos hablando en Corintios, ¿sí? Es decir, se habla de carne, pero bajo dos perspectivas. Veamos cuál es el tema aquí. Romanos 14, versículo 2 dice,
Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estos versículos, el 2 y el 3 de Romanos 14, nos presenta esas dos filosofías que se estaban dando dentro del Imperio Romano, en Roma específicamente, y obviamente la iglesia en Roma, que estaba compuesta de judíos convertidos al cristianismo y de gentiles paganos convertidos al cristianismo. Así que aquí había esas dos tendencias, las que consideran comer de todo, y cuando hablamos de comer de todo estamos hablando de la regulación del año 50 de Hechos 15, es decir, animales limpios, sin sangre, no sacrificados a los ídolos y desangrados. Esto es el comer de todo. Pero había otra tendencia que decía, no tenemos que comer carne, ni de las limpias, sino solamente legumbres. Este concepto en el griego incluye todo lo que es vegetal. Es decir, es lo contrario a todo lo que es cárnico. Es decir, bajo ese término estarían frutas, verduras, oleaginosas, tubérculos. Es decir, todo lo que no es carne. Es por contraposición. Y aquí, en la iglesia de Roma, se había hecho un conflicto en los que querían seguir comiendo pues de carnes limpias, aunque fuera con la regulación puesta, o los que insistían en el vegetarianismo, que es un concepto totalmente diferente al que teníamos en la iglesia de Corinto. Vamos a ver la solución que Pablo les da. Vamos a leerlo. Si lo recuerdan, la solución que le dio a los corintios es, bueno, no comamos ninguna carne. Así no tenemos que averiguar si es sacrificada, si no es sacrificada, si está bien desangrada o no está. No comemos carne y punto. Esa fue la solución de Pablo, inspirada por Dios, obviamente. Vamos a ver en este caso que era vegetarianismo, y esto es importante, o comer carnes limpias. Veamos la respuesta. Del 17 al 21. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, y ahora volvemos, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que aquí dice, vamos a ver, si ustedes comen carnes limpias o son enteramente vegetarianos, este no va a ser un tema que los va a salvar o los va a perder. Eso se lo dice claramente Pablo, porque la ingesta de animales limpios estaba autorizada en esta época. Ahora les dice, mi propuesta, y es la misma que le dijo a los corintios, es no comer carne, ni beber vino. Entonces ahí se nos termina el problema ya. Ninguno come carne y entonces ya no tenemos el problema. A los corintios les dio el consejo, abandono de dieta cárnica, inserción de comida vegetariana. A los romanos les da exactamente el mismo consejo. Es totalmente consecuente y eso fue escrito 2 años después de la epístola a los corintios. Aunque la situación que se planteaba era diferente, la respuesta fue la misma. Dieta vegetariana resuelve todos los problemas. Bien, nos vamos al sexto caso, también una epístola paulina que está en Colosenses capítulo 2, esto ya escrito en el año 60, prácticamente 10 años o algo más de 10 años desde la resolución tomada en Jerusalén. Colosas está en Asia Menor. Si lo recuerdan, hasta este momento donde teníamos los conflictos, era en Europa, es decir, era en Corinto, en Grecia, y en Italia, en Roma. En Europa se concentró ese problema. Ahora lo tenemos de regreso y en Asia Menor, que actualmente es Turquía,
en la iglesia de Colosas, de nuevo aparece un problema. Pero vamos a ver cuál es el problema. Leámoslo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y aquí está la polémica. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, esto vuelve a hablar de comida, pero es algo completamente diferente. Mientras que en los corintios era el tema del sacrificado a los ídolos, en los romanos era consumo de carne o ser vegetariano, y los colosenses era la vuelta al judaísmo. Y eso es otro tema completamente diferente, porque ahora había otro problema doctrinal que se había insertado aquí en los colosenses. Y veamos en qué consistía exactamente para que veamos bien el detalle. Vamos a seguir leyendo en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer a continuación los versículos 20 hasta 22 y lo veremos todavía más claro. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Es un regreso al judaísmo, donde no se podía tocar, no se podía manipular y no se podía comer. En ciertos productos, en ciertos momentos, sí y en otros no. Y aquí se nos dice que eso está hablando de doctrinas de hombres, no está hablando de las regulaciones que Dios había puesto. Aunque los versículos 16 se habla de los sábados ceremoniales porque es días de reposo, de luna nueva, que es, por una parte habla de la regulación del mes, por otra en relación a la regulación de las fiestas anuales, días de fiesta, y también respecto a la comida. Por ejemplo, la práctica de la Pascua. La Pascua no podía celebrarse. Recordemos que Pablo dice claramente, Cristo es nuestra Pascua. Entonces la Pascua no podía celebrarse, absolutamente. En su lugar es la Santa Cena. Los días de las festividades, como eran Pascua, panes ácimos, la fiesta de las primicias, de las semanas, de la expiación, de los tabernáculos, no se celebraban más, eran sombra. Los sábados ceremoniales que correspondían a esas fiestas tampoco. Y la regulación del principio de los meses, pues en ese caso tampoco se daba. Así que aquí, en relación a la comida, se está hablando de un contexto completamente diferente en el caso de los colosenses. Vamos a la séptima mención del alimento, y esto ya es una de las últimas, la penúltima epístola que escribe Pablo ya desde Roma. Y esto es muy interesante porque él encomendó a Timoteo en Éfeso. Así que estamos de nuevo en Asia Menor. Entonces, Timoteo se estaba encargando de la iglesia de Éfeso, mientras que Pablo estaba en Roma, en prisión. Y sabemos que ya en la segunda epístola escrita a Timoteo ya le comunica que ya se ha anunciado, pues estoy preparado para ser sacrificado. Él sabía que la sentencia de muerte iba a ser pronunciada. Estamos ya en el año 64 en este momento, en 1 Timoteo 4. Y aquí nos habla de otra doctrina que se introdujo. Fíjense que estamos hablando de varias doctrinas diferentes en relación al alimento. Versículos 3 hasta 5, dice así en 1 Timoteo 4. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, esta es otra tendencia filosófica que se había introducido dentro de Asia Menor. Vamos a ir recopilando. En Corinto el problema es el paganismo, el sacrificio de carnes, animales a los ídolos. El problema en Roma es la filosofía del epicurismo con el estoicismo. El problema con los colosenses es la vuelta al judaísmo y en Éfeso, que también es Asia Menor, aquí hay otra filosofía donde se incluye el celibato. Había habido una inserción en la iglesia de que no se podían casar, una prohibición. Y bueno, ya por otras epístolas, no voy a mencionar porque no es el tema, Pablo ya había dicho que es digno en todos el casamiento, es decir, no hay ninguna deshonra en el matrimonio. Pero aquí había una prohibición, dentro de la iglesia se había prohibido el casamiento. Además, abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjense que es interesante. ¿Qué es lo que Dios creó para comer? ¿Qué es lo que Él creó? Fíjense que Pablo apela, persuade, propone, sugiere que todos sean vegetarianos. Esa es la propuesta de Pablo para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios creó de alimento? Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Eso es lo que Dios asignó de alimento. Inclusive después del diluvio también se permitieron las carnes limpias. Así que eso lo había asignado y eso no podía prohibirse, ese tipo de comida. Así que esta nueva doctrina que se introdujo prohibía el casamiento, que era una ordenanza puesta por Dios. Se prohibían alimentos que Dios había asignado para comer y que se estaba prohibiendo que los miembros de iglesia comieran. Ahora, este es el punto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Claro, ¿qué es lo que Dios creó para comer? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Dios no creó el puerco para comerse. Es que este principio lo tenemos que tener claro, está aquí escrito. Lo que Dios creó como alimento. Entonces, en ese contexto, aquí está muy claro que lo que hay que comer es lo que Dios asignó para alimentarse, no eliminar de eso que Dios había dado, que era necesario para comer, se eliminara. Quiero presentarles en panorámica este resumen de los 7 casos. Como han visto, hemos analizado Hechos 10, Hechos 15, Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 10, también Romanos 14, Colosenses 2 y Primera de Timoteo 4. Queremos verlo en perspectiva para que tengamos una idea más clara. A ver, ¿cuál es el tema en Hechos 10? El tema de animales limpios e inmundos. ¿Y qué significa? Que hay igualdad entre los seres humanos. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Ese es el mensaje. No tiene nada que ver que ahora se autoriza a comer animales inmundos. El significado es la igualdad entre los humanos. Hechos 15, considerando la inserción de los gentiles, que lo encontramos en Hechos 10, ya en Hechos 15 hay regulaciones y hay limitaciones en el consumo de carne. En 1 Corintios 8 y 10 se está hablando de algo específico de la carne, algo específico, de animales limpios ofrecidos a los ídolos. Y esto en Hechos 15 ya estaba prohibido que se comiera. Pero había problemas en la iglesia por esto, por los que conocían de esta resolución y los que no conocían, los que estaban acostumbrados y los que nunca lo habían hecho. Entonces, Pablo enfatiza el conocimiento, la ignorancia y promociona el vegetarianismo como una solución.
En Romanos 14, otra vez tenemos un conflicto entre o comer carnes limpias o ser netamente vegetariano. Y en tercera vez se promociona aquí el vegetarianismo. En Colosenses 2 se habla de rudimentos dietéticos, se está hablando del antiguo pacto, se está hablando de vuelta al judaísmo. En Primera de Timoteo 4 se está hablando de los alimentos establecidos por la creación, que nadie tiene el derecho de colocar restricciones. Yo sé que es interesante, porque las regulaciones que se habían dado eran en relación a los alimentos cárnicos limpios. Ahora, ya aproximadamente unos 14 años después, se ponen limitaciones a alimentos vegetales, porque la limitación era esta, porque la única limitación que había es la de los animales limpios, que no podían contener sangre, que no podían ser sacrificados a los ídolos y que no podían ser ahogados. Y ahora, algo más, como 14 años después, ya se habían hecho limitaciones a lo que Dios inicialmente había dado como alimento. Así que estos 7 casos que tenemos aquí son muy importantes, que los categoricemos, pero lo que resalta en este contexto es que, 1, no hay absolutamente ninguna base bíblica para probar que se autoriza un consumo indiscriminado de carne. Es decir, bajo ningún punto se está diciendo pueden comer animales inmundos. Es inexistente esa declaración. 2, y que es muy significativo, es la promoción del vegetarianismo dentro de la Iglesia y por la persona propiamente del apóstol Pablo. Entonces, esos son los 7 casos que podemos analizar aquí en breve para que tengamos, bueno, una visión general de estas citas que podrían presentar quizás algún problema explicativo. Muchas gracias, hermana Raquel. Y claro que sí, es un asunto que puede presentar en muchas ocasiones algún asunto polémico, ¿no? Porque sí, encontramos que habla a veces de no preguntar, como ya se dijo allí en 1 Corintios, sin preguntar, comer sin preguntar, y que podía ir a la carnicería. Siempre, si no había alguien que le dijera no coma esto, entonces, o no he sacrificado los ídolos, podía comerlo, ¿no? Yeah. Pero bueno, muchas gracias por esa explicación final que da ese detalle, ¿no? O sea, no siempre se está refiriendo a lo mismo. Exactamente, en esos textos bíblicos. Son temas diferentes que es bueno considerar de qué está hablando en este momento para no aplicarlo siempre a la misma situación. Sí, muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación. Y si ustedes tienen preguntas, pueden enviarnos al correo de info@sda1844.org. Allí estaremos recibiendo sus preguntas o comentarios para poder analizarlo en otro programa. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel, por habernos acompañado durante esta serie de 6 semanas. Sí. Hemos trabajado esos temas tan importantes. Las personas que están interesadas del material, ¿nos podemos informar? Sí, este material las presentaciones están a libre disposición. Además, contamos también con libros que inclusive tienen más citas bíblicas y especialmente la extensión más extensa del espíritu de profecía, que lo pueden encontrar en la librería en línea de la Asociación General. O si lo desean pueden consultarnos vía email por cuáles publicaciones les podemos recomendar y obviamente este programa que siempre lo pueden ir visualizando. Bien, muchas gracias, hermana Raquel. Y las personas que estén interesadas en conocer un poco más de esta temática pueden escribirnos ahí mismo al correo de info@sda1844.org y ahí podemos dar información. Y también pueden escribir directamente a publicaciones, ¿no? Sí. Como sí. en la información. El correo es publishing @sda1844.org. Muy bien, así de que tienen la información
para poder ampliar también estos temas con más referencias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a terminar con una oración. Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos inclinamos y nos sentimos honrados por poder llamarte Padre y saber que somos tus hijos. Y también porque cuidas de nosotros, deseas que seamos saludables y que no solamente nuestra mente y corazón, sino que también tu cuerpo pueda alabar tu nombre con salud y bienestar. Rogamos que nos ayudes y nos enseñes a obtener el fruto del Espíritu, que es la temperancia, el dominio propio, la purificación de nuestro paladar y el control también de nuestros deseos e impulsos, para que el gusto sea purificado por medio de tu palabra y el toque de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel, por habernos acompañado Gracias. durante toda esta semana y a cada uno de ustedes también por habernos acompañado en el día de hoy. Y esperamos que ustedes han sido bendecidos y nos vemos la próxima semana. Señor les bendiga.